Hola amigos, muy buenos días. Hay partes de la Biblia que son narrativas, narraciones, historias. Hay partes de la Biblia que son salmos. Hay partes de la Biblia que son enseñanza, doctrina. Pero hay partes de la Biblia donde son amonestaciones, advertencias, exhortaciones para mantenernos en nuestro camino de fidelidad a nuestro Dios. Hoy nos toca una parte de una advertencia, una amonestación. De pronto pareciera que el autor está un poco molesto con los hebreos y vea de qué manera les dice. El día de ayer veíamos que estaba explicando a Jesucristo como sumo sacerdote. Y dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Sí que estaba enojado. En realidad, a esas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche sin experto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Primera amonestación, primera advertencia. La vida cristiana es de crecimiento, es de profundizar en nuestro conocimiento de la Escritura, en nuestro conocimiento de Dios, para que conforme a ella nuestra fe se vaya solidificando. No es posible que un cristiano que teniendo varios años en la vida cristiana tenga una fe blandengue, una fe débil, una fe que dependa de las circunstancias. Se esperaría que un cristiano que en su caminar cotidiano, tomado de la mano de Dios, conforme camina, conforme avanza, su fe se va solidificando en la persona, en la palabra, en las promesas de Dios. Ahora sí leemos capítulo 6 y dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Hay un inicio, nacemos a la vida cristiana, pero vamos en un ascenso, en un crecimiento hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Es decir, el asunto que tenemos que hacer buenas obras para que entonces nosotros tengamos el perdón de Dios. Dice, eso ya es un asunto del pasado. Dice, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Una palabra de advertencia. Sí, hay personas que conociendo el Evangelio, que conociendo la fe cristiana, que habiendo sido discípulos de Jesucristo, en algún momento pierden el rumbo. No estamos diciendo que dejan de ser hijos de Dios, pero que siendo hijos de Dios pierden el rumbo. Es muy grave esto. Y dice, es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Por qué? Porque quien no conozca del Evangelio y ve a alguien que siendo cristiano de pronto se desvía de su fe, va a decir, mira al cristianito, mira al cristiano, al que era muy devoto, ahora resulta que es como cualquier otra persona en el mundo. Y dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. El Señor Jesucristo habló del fruto y dice que, bueno, una planta, un árbol está puesto para dar fruto. De hecho, ¿se acuerdan ese pasaje de la higuera? Cuando Jesucristo, queriendo comer higos, fue a la higuera, no hubo higos y Jesucristo la condenó y la pobre planta murió, porque no tenía higos. De igual manera se esperaría de nosotros, si nosotros profesamos la fe cristiana, si nosotros hemos entregado nuestra vida, si nosotros hemos reconocido a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se esperaría que en nosotros haya ese fruto como sus hijos. Y está diciendo el pasaje, cuando no produce, cuando en cambio de producir el fruto, produce solamente espinos y cardos, no vale para nada.
Sí, algo producimos, pero si no es lo que Dios está esperando, estamos produciendo cosas que son de este mundo, intrascendentes, vanas, que no tienen ningún propósito. Versículo 9, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Qué cierre de esta sección? Solo les recuerdo, antes leímos diciendo aquellos que fueron incrédulos, aquellos que endurecieron su corazón, aquellos quedaron fuera del reposo de Dios, y él dijo, pero hay una excelente noticia, por tanto tenemos a un sumo sacerdote que es Jesús, el Hijo de Dios. Y ahora está diciendo, bueno, es que hay algunos que les entra por un oído y les sale por el otro. Hay algunos que debiendo ser maestros siguen siendo niños. Hay algunos que les gusta y siguen bebiendo leche en lugar de tomar el alimento sólido. Dice, ¿por qué? Porque aquellos que pierden la fe, aquellos que dejan su relación personal con Dios, habiendo gustado de la salvación y de su camino, tomado de la mano de Dios, de pronto se enfrían, dejan su fe. Y está diciendo hasta el final, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Yo quiero cerrar este tiempo con esa misma advertencia que deja el escritor de esta carta. No seamos perezosos. ¿En qué sentido perezoso? Flojos, desganados, sin interés por lo que tiene que ver con el reino de Dios. Sin interés por la escritura, sin interés por madurar, sin interés por dar fruto, sin interés por tener una vida cristiana activa. Lo que vamos a ver en este libro es el ejercicio de nuestra fe. Si yo tengo la fe, si yo tengo mi confianza puesta en mi Redentor y yo sé lo que eso significa, entonces habrá en mí obediencia, que es diferente a cuando solamente queremos hacer cosas buenas para que Dios nos perdone. Son dos cosas diferentes. Aquí es nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Ayer yo cerraba el devocional invitándole a confesar su pecado delante del sumo sacerdote. Y una vez que somos perdonados y que somos limpiados y que nuestro corazón está en paz, en ese momento nos ponemos de pie y ponemos manos a la obra y nos convertimos en embajadores de Dios para ir a otros, para compartir el evangelio, y nos convertimos en la sal y la luz del mundo, y nos convertimos en personas que producen abundante fruto para el reino de los cielos. Hermanos, amigos, no seamos perezosos. Imitemos a quienes por su fe y su paciencia han demostrado que están enfocados en recibir las promesas de Dios. ¿Y tú estás siendo perezoso? ¿Por qué no pedimos a Dios que nos ayude, que nos quite esta flojera y que nos dé el ánimo y el hambre de su palabra para poder mantenernos fieles en el camino al que Él nos ha llamado? Padre, muchas gracias por esta hermosa mañana y gracias porque tu palabra ahora nos amonesta, nos advierte de aquellos que actuando con flojera, con indolencia, inclusive dejan de lado su camino, su caminar, su compromiso de fe hacia ti. Te ruego, Señor, que tú mires a nuestro corazón y si nosotros estamos cayendo en ese camino de pereza, danos esa fuerza, esa avidez, esa hambre para que podamos ocuparnos con devoción y temblor de nuestra salvación. Para que podamos ocuparnos de ser prudentes, de ser sabios, de ser obedientes, de tomar buenas decisiones como hijos tuyos. Queremos ser de las personas que, siendo perdonadas por nuestro sumo sacerdote, ahora podamos dar abundante fruto para tu reino. Señor, toma la vida de las personas que ven este devocional. Toma sus vidas, toma sus corazones, perdona sus pecados, pero que tu Espíritu que mora en ellos les lleve a buscar tu rostro todos los días y de crecer, de madurar, de avanzar, para que no toda la vida tomamos leche, para que no toda la vida seamos como niños, que un día podamos ser maestros, que un día podamos tomar alimento sólido para compartir con aquellos que tienen necesidad. Todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, grandes enseñanzas.
Nos vemos el día de mañana.